Muy buenos días y muchas gracias a todos los medios de comunicación presentes, medios nacionales y regionales, impresos, radioeléctricos. Una observación inicial. Yo voy a hacer una exposición relativamente breve sobre el motivo de la visita, la gira organizada por la mesa regional con representación de todos los partidos políticos. Voy a hacer, una breve, hasta donde se pueda, exposición inicial. Después los medios de comunicación podrán formular ad libitum, libremente, la pregunta que quieran, pero después de la rueda no hay ninguna declaración por separado para ningún medio de comunicación social. ¿Ok? Si algún colega llegó tarde, yo les ruego a los comunicadores que cubran la rueda que le pase la información a los colegas. Pero esto es muy importante. Después de la rueda, por supuesto, cada comunicador toma de la rueda lo que le interesa y hace su publicación, pero después de la rueda no hay entrevistas por separado de ningún tipo. ¿Okay? Bueno, la razón de la visita. Estos son giras, eventos que programa la Mesa Nacional de la Unidad, la MUD, pero siempre en concordancia con las mesas regionales, ya que todos los eventos que programamos aquí han sido preparados, propuestos y decididos por la mesa regional. Como en todas las visitas que hacemos cualquiera de los miembros de la mesa a los diferentes estados del país, eso contempla reuniones con la mesa local, ruedas de prensa como esta, en algunos casos programas de radio y televisión cuando fuere posible, eventos de calle, reunión con los organismos sectoriales, como por ejemplo el que tuvimos anoche, donde concurrieron los colegios profesionales, representantes del sector empresarial, del sector comercio. Vamos a tener ahora una reunión muy importante con los estudiantes de la región, una especie de foro informativo donde también habrá una sesión de preguntas y respuestas. Y por supuesto, también vamos a tener eventos asamblearios, o sea, mitines abiertos en la calle. Creo que tenemos previsto 3 mitines para el estado Monagas. Esta tarde tenemos Maturín. Les agradecemos que nos cubran el evento, porque siempre la aspiración es que los eventos sean cubiertos y difundidos a través de los medios de comunicación social. Okay. Bueno, la visita responde a la necesidad que tenemos de no solamente de traer información directa, muy sincera, cruda, con nuestras mesas regionales, que necesariamente tiene que estar informada de las decisiones que se toman a nivel nacional. Algunas decisiones que se toman, otras que se dejan de tomar. En fin, información de carácter político, económico, etc. Y por supuesto, además de la información que traemos, y esto yo diría que es lo más importante, porque con estos eventos y esta visita recogemos directamente in situ lo que se piensa en cada estado y en cada sector de esa misma realidad respecto de la cual nosotros queremos informar. Esto es fundamental porque en la medida en que tengamos información fresca, muy directa, nosotros podemos tomar decisiones acertadas. Por supuesto, cada entidad tiene su propia especificidad. En uno de los negros, en uno de los lapsos entre segmento y segmento, en un programa de televisión que tuve esta mañana, me enteré por una encuesta que me dio Luis Eduardo Martínez, y este es caso único en Venezuela. Resulta que, de acuerdo con una encuesta muy fresca, de data muy reciente, el primer problema en la percepción de los monaguenses, pero específicamente de la ciudadanía de Maturín, no es el problema de alimentos, sino el problema de inseguridad. Bueno, y es una situación atípica si tú
compara este dato con los que arrojan los sondeos y las encuestas en otras entidades del país. Por cierto, que en la secuencia de los problemas que aparecían en todas las encuestas, en el último año siempre estuvo por encima el problema de la inseguridad y después el de los alimentos. Con el correr de los días o del tiempo, se invirtieron un poco los problemas, aunque con porcentajes muy aproximados, y pasó a ser el más importante alimentos, medicina y después el problema de la inseguridad. Excepto aquí por la encuesta que me enseñó Luis Eduardo esta mañana, que es un dato interesante. Lo cual no quiere decir que el problema alimentos, el problema medicina, el problema costo de la vida, etcétera, ocupe un lugar muy distante en la angustia de los monagueses y de la gente de Martín. Bueno, pero aparte de esto, y por supuesto yo entiendo que ustedes tendrán que después sacar sus propios resúmenes porque el espacio que tienen sobre todo en los medios impresos es muy limitado. Es muy difícil cubrir todos los aspectos de una rueda de prensa. Fíjense, nosotros venimos, yo diría que en el último año, notando una dinámica que se ha acelerado demasiado, y no solamente en lo político, sino también en otros aspectos que forman parte inseparable del problema político. Cuando uno ve las mismas encuestas, uno se percata. Tú le preguntas, por ejemplo, a la gente, ¿qué quieres tú, comida o revocatorio? Evidentemente que la gente te va a decir que comida. Cuando tú le hablas a la gente de presos políticos o comida, es patética la cifra de gente que te dice el problema de los presos políticos para la gente es apenas del 3%, la atención. O sea, el grueso de la atención es, como es lógico, los problemas de carácter material, comida, medicina, seguridad, etcétera. Y esto es así, tan sencillo como que el ser humano necesitó primero comer que discutir. ¿Ves? Pero también hemos llegado a una reflexión. Si tú le preguntas a la gente entre comida y elección, por supuesto que te cogen la comida. Pero si después de eso tú le dices, en materia política, ¿qué crees tú o cuál crees tú que es el principal problema que tenemos en el país? Bueno, la presencia de este gobierno. Ergo, la necesidad de salir de este gobierno, porque esa dinámica, digo, que se ha acelerado mucho, nos informa que a medida que pasan los días, todos los problemas del país, todos, absolutamente todos, tienden a agravarse. No solamente la cronicidad, porque se han hecho permanentes en el tiempo, sino la intensidad, porque se han hecho más graves, siguen creciendo día que pasa. Hoy día es peor el problema de abastecimiento, es peor el problema de los precios, peor el problema de la inseguridad, y para de contar. Así las cosas, ¿a qué conclusión debe llegar una dirigencia política que tiene que tomar decisiones que tengan impacto de carácter político? Pues la conclusión es obvia: mientras tengamos este gobierno allí, nada va a mejorar, todo se va a agravar. Y por consecuencia, como tú no puedes hacer una especie de separación quirúrgica de poner el problema político por aquí, que es el que menos le interesa a la gente, y después por acá el económico y más allá el social, porque es una especie de bloque indisoluble, pues llegas a la conclusión de que los aspectos más acuciantes no se van a resolver mientras que tú no resuelvas el problema de carácter político, y así está planteada la cosa. Algo que les quiero decir, ya lo he expresado en diferentes foros, no tengo problema en repetirlo una vez más, a reserva de que a algunos sectores les pueda caer bien, a otros no, pero por lo menos es la información objetiva que yo les puedo dar. A raíz de que el gobierno frustró o liquidó o asesinó, o como quieran llamarlo, el referéndum revocatorio, que en ese sentido yo no me hago fantasía ni voy a estar repitiendo el retintín de la eventualidad de un revocatorio cuando nosotros sabemos que el gobierno lo liquidó. La gente nos dice, bueno, pero ¿por qué ustedes, si sabían que eso iba a pasar, insistieron en el revocatorio? No, nosotros no sabíamos que eso iba a pasar. Entre todas las propuestas que podíamos hacer para salir anticipadamente de este gobierno, y eso que no discuta nadie la justeza o la pertinencia
de la propuesta de salir de este gobierno antes del último día de su término natural, porque todos estamos padeciendo los problemas que ha traído como consecuencia el ejercicio de este gobierno. Entre las diferentes propuestas estaban el referéndum, la enmienda, la renuncia, etcétera, etcétera. Todas constitucionales, por cierto. Y todas tenían riesgos. Todas tenían riesgos. Ahora, escogimos o nos fuimos por la vía del revocatorio porque apenas se propuso lo del revocatorio, la propuesta se hizo viral, se acogió mucho cuerpo y se regó y se extendió. Bueno, cuando tú ante distintas propuestas ves una que la preferencia o en la estimación de la gente es la que tiene más receptividad, pues te sumas por ahí, por un razonamiento elemental de aprovechamiento, de rendimiento de esfuerzo. Si tú tienes que hacer 100 esfuerzos para lograr un propósito y en otro caso tienes que hacer apenas 20 esfuerzos para lograrlo, te vas por el que signifique un esfuerzo menor y un rendimiento mayor. Y por eso fue que escogimos el revocatorio. Habíamos propuesto también la enmienda y el gobierno se encargó de matarlo por una sentencia, etcétera, etcétera. La única propuesta que nosotros lo hicimos y no teníamos por qué hacerla, y es también una manera natural de conclusión del periodo presidencial, pero no depende de nosotros, sino de la voluntad divina, es la muerte del presidente. Pero de eso no queremos ni hablar, no sea que nos digan que estamos en una de magnicidio, preparando un magnicidio, ¿no? ¿Qué te parece? La otra posibilidad, que es el enjuiciamiento, ¿quién se iba a hacer la ilusión de que con estos poderes públicos obsecuentes, absolutamente controlados por el gobierno, alguien iba a enjuiciar al presidente, la fiscal? Este TSJ. Entonces, no teníamos disponible sino referéndum, enmiendas y renunciar. La renuncia es voluntaria por parte del presidente, no iba a renunciar, no renuncia ni que quisiera, porque no lo dejan otras fuerzas parciales que forman parte del chavismo, donde la conservación del gobierno se ha convertido en un propósito, en una especie de instinto de conservación común de ellos. Pues nos quedaba la enmienda y el revocatorio se hizo viral y por eso lo tratamos de llevarlo adelante. Es casi que llover sobre mojado decir que hizo el gobierno para matar el revocatorio. Desde el primer día empezaron a poner inconvenientes tras inconvenientes para el 1%, algunas normas que estaban en la ley, otras que no estaban, regulaciones y exigencias sobrevenidas. O sea, y fuimos remontando pacientemente todos los obstáculos, absolutamente todos, sin base constitucional y legal, porque queríamos lograr el propósito de recoger las firmas y de revocar al presidente. Después que recogimos el 1%, nos metieron sobre 200 demandas. Fíjense ustedes la curiosidad. Nos metieron la demanda para declarar ilícito o fraudulento la totalidad del proceso, con firmas que ya han sido desechadas. Es una cosa insólita. El fundamento de la acción con la que en definitiva declararon los tribunales penales, que a esto me voy a referir ahora, la improcedencia del revocatorio fue con firmas que no se tomaron en cuenta, porque si por casualidad, entre las firmas que se recogieron, alguien usurpó la identidad de un muerto o firmó la negra Hipólita o la negra Matea, alguna que amamantó al Libertador, esas firmas no se tomaron en cuenta porque fueron descartadas. Ahora, si tú hubieses tomado en cuenta para invalidar el proceso las firmas que fueron validadas, era una cosa distinta, pero fundamentaron la acción para paralizar la recolección del 20%, firmas que ya habían sido descartadas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo les quiero confesar, y lo dije creo que esta mañana en el programa de televisión, yo sabía, porque incluso lo denuncié muchas veces, dije, van a matar al revocatorio con decisiones judiciales, lo van a matar, lo dije 3 o 4 meses antes. Por supuesto que a veces uno, hasta los compañeros de ruta, no sé si por descreimiento, por no querer creer, eludían la cosa que todos sospechábamos que iba a ocurrir, como en efecto. Lo que nunca yo sabía que era una sentencia, porque ellos mismos lo habían anunciado en algunos debates en la Cámara de Diputados, y después que ellos hablaban, tú los llamabas a capítulos separados y conversabas en el InFile con ellos y te decían así, lo vamos a matar por esto y por esto y por esto y por esto,
y para no asumir el riesgo de que nos digan que no queremos consultas electorales, vamos a hacer la elección de gobernadores, etcétera, etcétera. Después se formó un lío entre Maduro y los gobernadores, porque cuando Maduro le dice a los gobernadores, para salvarme yo, ustedes tienen que contarse, los gobernadores le dijeron no. O nos contamos todos o no se cuenta nadie. Por eso fue que se tiraron las elecciones de gobernadores para el año que viene a mediados de periodo. Bueno, total que lo que nunca nos imaginamos era que la cosa no iba a venir ni por el CNE, ni por la sala electoral, ni por la sala constitucional, que ellos quieren repartirse los daños porque dicen que se están angustiados, no me recalientes tanto a mí, y la sala electoral dice lo mismo y el tribunal lo mismo. Entonces se les ocurrió que pusieron 7 gobernadores a intentar 7 demandas, pero idénticas a las demandas, en las que solo cambiaron el nombre de los demandados porque variaban de estado a estado, para decidir en tribunales penales, con medidas cautelares insólitas en materia penal, suspender el revocatorio. Y así las cosas, inmediatamente las señoras, las cotorras, las comadres del CNE resuelven acatar la decisión de tribunales penales de instancia de los estados. Bueno, y eso fue lo que pasó. Ahora vamos a pensar que vamos a levantar otra vez el revocatorio. Además el gobierno lo ha dicho, sea inconstitucional o lo que sea, no va. Entonces vamos a manejar realidades. Por eso es que en la mesa de diálogo propusimos alternativas como anticipación de elecciones, etcétera, que no está en la Constitución, cierto, es una propuesta de carácter político, ya la había hecho Zapatero hace aproximadamente 6 meses. Bueno, total que así estamos. Frente a que si el diálogo hay que sentarse, que no hay que sentarse, son tan respetables las razones que tienen los que han tenido reservas para sentarse, como respetables las razones de los que creen que hay que arriesgarse y sentarse. Yo soy respetuoso porque cuando tú examinas los argumentos de parte y parte, dices, caramba, todo el mundo tiene razón. Ahora, entre razones tú tenías que escoger una vía. Y como escoger sentarse no excluye la posibilidad de que te levantes, si eso no produce resultados, pues nosotros creemos que valía la pena hacer el intento, a ver qué sale. Por supuesto, yo no puedo hablar por la mesa porque cada partido hace su propia evaluación. Pero en lo que se refiere a mi partido, si no le vemos en el corto plazo resultados conforme a las propuestas hechas, nos paramos y nos vamos. Y nos volveremos a sentar cuando veamos resultados. ¿Ok? Bueno, ya que hay material o información suficiente para que ustedes hagan, digan, os repito las preguntas que ustedes quieran. ¿Ok? Muchas gracias. Vanessa Leonet de El Pitazo, medio... Agüita hay. Buenos días. Perdón, además de los diputados regionales, está con nosotros en esta gira nuestro diputado segundo vicepresidente José Simón Calzadilla. Si ustedes quieren referirle alguna pregunta en concreto a él, también se la pueden referir. ¿Okay? Diputado, usted ha dicho que, bueno, si hay de no ver resultados, se levanta de la mesa de diálogo y se va. ¿Cuánto va a ser ese compás que espera que quizás Acción Democrática va a dar para obtener resultados? Y si eso llega a suceder, se levantan de la mesa de diálogo, ¿cuál es la agenda que van a seguir? ¿Cuáles son los caminos que pudieran ustedes seguir? Vamos poco a poco las preguntas. En primer lugar, tiempo. Nosotros hicimos una serie de propuestas que han debido tener resultados esta misma semana, más tardar el domingo. Si no vemos en materia de sentencia del TSJ para resolver el tema de los diputados de Amazonas y la fijación de una fecha de elección, si no hay la liberación de los presos en la medida en que el gobierno prometió liberarlos esta misma semana, pues no estamos en la mesa. Días, horas. Resulta que no lo sueltan el domingo, sino el martes. Y resulta que la sentencia no sale, ayer no salió, no sale el juez, sale hoy. O no sale hoy, sino que sale el lunes cuando salga la sentencia en los términos acordados de repetir elecciones en un momento determinado para resolver el problema de los diputados indígenas que se desincorporaron
nos levantamos y los que quieran seguir allí, y eso también es muy respetable, que se queden allí. Voy a hacer dos preguntas más. Esa está, ¿cuál otra me hizo usted? Anoche se produjo la liberación de Una de Queremos 13. saber su opinión, cuáles se puedan dar en las próximas horas también, y cómo se está manejando el caso, por ejemplo, de la alcaldía de Maturín, la forma en que el oficialismo tomó la alcaldía de Maturín. Sabemos que la mesa de la Mi unidad amor, pero me estás agregando preguntas, vamos por partes, para que no se me queden a la deriva, mi cielo. Vamos a empezar por una y después te contesto las demás, porque si me las formulas todas, a lo mejor alguna se me olvida, ¿ves? Ya te contesté hasta cuándo vamos a estar aquí. También me preguntaste algo que no me repetiste, que cuál es la agenda. Nosotros propondríamos retomar aquellas cosas que en la Asamblea Nacional suspendimos pro tempore para ver si el gobierno cumplía. Por ejemplo, las movilizaciones de calle y la reactivación o la reanudación del proceso de responsabilidad política del presidente, que no es juicio político, responsabilidad política del presidente. Pero si el gobierno no cumple, nosotros habíamos dicho, vamos a hacer una tregua esperando a ver el cumplimiento del gobierno. El gobierno no cumple, reactivamos nuestros mecanismos. Van dos. Tercera pregunta, que si vamos a convocar movilizaciones populares, no vamos a renunciar nunca al derecho de movilizar. Claro que nos vamos a movilizar. ¿Para dónde vamos? Bueno, no puedo decir en este momento. Ayer se produjo una movilización hacia la Anunciatura. Yo, por cierto, les quiero decir algo. Yo en esas declaraciones de que esta es la guerra total, la batalla final, de que este es el último camino, la última oportunidad de la democracia, y si hoy no sale el sol no amanecerá más nunca, yo no creo en nada de eso. La democracia siempre tiene un día siguiente, siempre hay una segunda oportunidad, etcétera, etcétera. Ahora, tampoco estoy de acuerdo con la toma de la Bastilla, porque vamos a tomar la Bastilla, el trofeo final, porque como todos los dirigentes políticos, nadie quiere ni muerto ni herido. Y si tú sabes advertidamente que ir a determinados sitios te van a matar gente y te van a herir gente, bueno, el dirigente que toma esa decisión es responsable del delito que se comete. Tú tienes que medir muy bien en qué consiste tu movilización, qué objetivo vas a lograr, y sobre todo que no se derrame sangre venezolana de nadie, ni de gente partidaria del gobierno ni de gente partidaria de la oposición. Después me agregaste la pregunta de Warner. Bueno, con el caso de Warner se produjo lo que se produjo con la alcaldía de Mario Briceño Iragorri en Aragua, de Elson Guarato, que está preso. La alcaldía de San Diego, con eso Escarano, afortunadamente no se perdió porque hubo una elección y ganó cuentas claras su alcaldía. Lo que se produjo en San Cristóbal con Daniel Ceballos tampoco se perdió porque se ganaron las elecciones. Están en jaque y en peligro para hacer algo igual a lo que se hizo aquí en Maturín. La alcaldía de Latillo, del estado Miranda, con David Bolaski, y la alcaldía de Sucre con Carlos Ocarí. Bueno, por supuesto que rechazamos absolutamente. Claro, lamentablemente, yo creo que el gobierno está apuntando con cierta precisión. Ellos sacan cuenta. Si pueden darle jaque a un alcalde, por la razón que ellos inventan siempre, y ven que la correlación del consejo les puede decir con Guarata y se quedaron con la alcaldía, y les da en Maturín y se quedaron con la alcaldía. Bueno, rechazar absolutamente procedimientos como esos hasta donde podemos. Lamentablemente no tenemos ninguna jurisdicción, ningún organismo al cual recurrir de este tipo de delitos, porque son delitos los que ya han cometido. Y por supuesto, tampoco juzgamos ni evaluamos la conducta que tome el titular de la alcaldía víctima de la persecución. Nosotros respetamos. El que se quede y se entrega lo respetamos. El que no se entrega para no caer en manos de la mal llamada administración de justicia también lo entendemos perfectamente. No hay que juzgar ni evaluar con acrimonia, con actitud, ni con censura. ¿Y por qué no dio la cara? Bueno, cónchale, una cosa es dar la cara cuando tú tienes sistema de administración de justicia y otra cosa es dar la cara cuando vas a enfrentarte a un pelotón de ejecución en el que no tienes ninguna posibilidad de sobrevivir. ¿Ok? Respondida.
Faltó lo de... ¿Cuáles faltan? ¿Ah? El diputado. Ah, bueno, mira, se pasó una lista, no te puedo dar al detalle de cuántos, creo que eran 12. Yo te puedo decir algo. La última vez que me visitó el presidente Rodríguez Zapatero en la presidencia de la Asamblea, que fue hace como 3 semanas, y de ahí salió a las demás reuniones, de mi puño y letra, le redacté los nombres de los 3 diputados suplentes de Voluntad Popular: Rosmin Mantilla, Sojo y el otro compañero. Le dije, mira, estos son 3 suplentes de Voluntad Popular y los principales son Gaby Arellano, Sergio Vergara, y la tercera es Dinora Figuera. Estos son los principales y estos son sus suplentes. Te pido que hagas esta gestión, y me consta en lo personal que él hizo esa gestión. Además, la hizo de manera muy afanosa, muy afanada. Bueno, ¿qué se produjo? El resultado de Rosmin, y no les quiero contar los ires y venires desde que le dio el cólico vesicular hasta que lo metieron en el hospital militar, hubo que devolverlo al urológico, después entonces lo iban a devolver al SEBIN después de operado, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, gracias a Dios, lo escarcelaron sin medida sustitutiva, sin medida cautelar, pero otros no. Y tampoco está John Goycochea, que había sido incluido en la lista que presentó Voluntad Popular, y tampoco está incluido Antonio Ledesma, cuya libertad plena, total, el gobierno le había prometido u ofrecido para ayer o para antier. Ahora nos dicen que es el sábado. Pero así están las cosas. De todos aquellos cuya libertad se solicitó, poco a poco, también, bueno, pero ¿por qué son 130 presos? Bueno, porque si tú metes los 130 presos de una vez, es más fácil que te los vayan soltando de a poco, a que tú le digas o 130 o nada, para que se comprenda, porque mucha gente dice, bueno, caramba, pero ¿y por qué 13 y no 130? Bueno, porque tienes que ir poco a poco, sacando por aquí. ¿Quién es el que está más enfermo? ¿Cuál es el que lleva más tiempo? ¿Quién es el que está en peores condiciones de reclusión? Etcétera, etcétera.